Me llamo Regina Anderson, tengo 34 años, y construí toda mi carrera en el mundo de la defensa clasificada. Trabajo detrás de cámaras, sin reflectores, sin reconocimiento público, pero con el respeto absoluto de quienes realmente saben lo que hago. Durante años, viví así, en silencio, apoyando a mi familia sin que nadie me lo pidiera 2 veces. Pagaba cuentas cuando hacía falta, revisaba trabajos de posgrado de mi hermana, ayudaba a resolver problemas que otros ni siquiera querían ver. Y lo hacía sin quejarme, sin pedir nada a cambio. Hasta que una noche, todo cambió. Fue en una cena familiar. Se rieron de mí. Me llamaron inútil en la cara. Y en ese instante, tomé una decisión que iba a cambiarlo todo. Déjame preguntarte algo, ¿alguna vez te han subestimado precisamente las personas por las que más te has esforzado? Si sí, no estás solo. Cuéntalo en los comentarios. Y antes de seguir, dime desde dónde me estás viendo. Me interesa saberlo. Y si alguna vez has tenido que poner un límite y alejarte de gente que se niega a ver tu valor, apóyame con un like y suscríbete, porque aquí hablamos de historias reales, de respeto, de límites, y de justicia silenciosa. Porque lo que pasó después, dejó a todos en shock. Soy la hija mayor de 3. Y mi familia siempre vivió bajo una jerarquía muy clara, aunque nunca la dijeron en voz alta. El éxito tenía que verse de cierta forma: uniformes, medallas, títulos enmarcados, logros que pudieran presumirse en una cena o colgarse en la pared del comedor. Si no podías mostrarlo, simplemente no contaba. Mi papá sirvió 22 años en la Marina. Se retiró con honores. Mi mamá fue directora de una preparatoria. Ambos creían firmemente en la disciplina, en el orden, y en ese tipo de éxito que se puede saludar con respeto. Mi hermano Billy siguió ese camino sin cuestionarlo. Entró a la policía apenas terminó la escuela. Usaba uniforme, manejaba patrullas, y en cada reunión familiar llegaba con su placa como si fuera parte del atuendo obligatorio. No era precisamente brillante, pero encajaba perfecto en el molde. Hombros anchos, respuestas cortas, mirada firme. Y eso bastaba para que mis papás se llenaran de orgullo. Mi hermana Jenny, en cambio, jugó el juego perfecto. Excelentes calificaciones, líder del equipo de debate, representante estudiantil. Consiguió una beca completa para un programa de posgrado en Relaciones Internacionales, y después se casó con un oficial de la Marina que iba subiendo de rango como si fuera rutina. Mis padres habrían pagado su boda aunque ella hubiera elegido a otra persona, pero el uniforme azul lo hizo aún más especial para ellos. Y luego estaba yo. Estudié ingeniería en ciencias de la computación. Pero no elegí universidades de prestigio ni el camino tradicional. Preferí trabajar en proyectos pequeños, en startups especializadas, en lugares donde el impacto era real, aunque nadie lo aplaudiera. Me gradué en silencio. Sin toga. Sin ceremonia. Solo un archivo digital, y acceso a un portal de egresados que casi nunca abría. Después entré al mundo de la investigación. Parte académico, parte gubernamental, casi todo clasificado. Firmé tantos acuerdos de confidencialidad que empecé a soñar en documentos censurados. Pero era buen trabajo. Importante. Bien pagado. Solo que en mi casa nadie lo valoraba. ¿Y tú exactamente qué haces? Me preguntó mi mamá una vez, entrecerrando los ojos como si la respuesta estuviera escrita en mi frente. En nada que reconozcas, le respondí. Y era verdad. Porque si les decía que ayudaba a desarrollar protocolos de ciberseguridad que protegían infraestructura de emergencia a nivel estatal, probablemente me preguntarían por qué no me enlisté en la Marina como mi papá. El problema no era que no entendieran. Era que ni siquiera intentaban. Con el tiempo, dejaron de verme como lo que era. Me convirtieron en otra cosa.
la hija que nunca terminó de encontrarse. En las cenas familiares, todo giraba alrededor de Jenny y Billy. Sus logros, sus historias, sus promociones. Cuando llegaba mi turno, el silencio era automático. ¿Sigues trabajando desde casa?, preguntaba mi papá. Consultoría, ¿verdad? Y yo respondía lo más neutro posible. Sí, consultoría. Era la palabra más segura. Porque no podía decirles que había sido enviada 2 veces a Washington DC para reuniones con una fuerza de tarea conjunta. No sin violar acuerdos federales. Así que dejé de esperar que entendieran. Pero nunca dejé de estar presente. Cuando Billy fue arrestado por manejar en estado de ebriedad, fui yo quien pagó la fianza antes de que alguien más siquiera contestara el teléfono. Nunca me dio las gracias. 2 semanas después, ya estaba otra vez con su uniforme, como si nada hubiera pasado. Cuando el esposo de Jenny fue asignado a una misión clasificada y ella colapsó emocionalmente en época de exámenes, me quedé con ella 3 noches seguidas, ayudándola a rehacer sus trabajos finales. Se graduó con honores. Subió al escenario. Y mencionó a todos, menos a mí. Cuando a mi mamá le cancelaron el seguro médico justo antes de una cirugía inesperada, la cuenta llegó a casi $9,000. Me llamó llorando. Algo que casi nunca hacía. Y yo solo le dije, no te preocupes. Yo lo arreglo. Pagué esa cuenta el mismo día, sin esperar nada a cambio. Y nunca volvieron a mencionarlo. No lo hice porque quisiera ser una mártir ni porque esperara reconocimiento. Lo hice porque, en el fondo, todavía creía que el amor significaba estar presente, incluso cuando nadie lo nota. Ya no estaba buscando su aprobación. Eso ya lo había dejado atrás. Pero tampoco quería convertirme en alguien frío. No quería parecerme a ellos. Aún así, con el tiempo, algo empezó a cambiar entre nosotros. La distancia no fue de golpe, fue silenciosa, casi imperceptible. Primero fue el lenguaje. Billy soltó una broma en una cena, lo suficientemente alto como para que todos le escucharan. Algunos sí tenemos que levantarnos a trabajar de verdad en la mañana. Hubo risas. Mi mamá se rió como si fuera una verdad absoluta. Después, mi papá empezó a enviarme ofertas de trabajo. No cualquier cosa, trabajos reales, según él. Empleos de tiempo completo que estaban muy por debajo de mi nivel, con sueldos que apenas eran la mitad de lo que yo ya ganaba. Como si mi vida profesional fuera un error que todavía se podía corregir. Jenny fue más sutil, y quizá por eso dolió más. Nunca dijo nada directamente. Pero dejó de invitarme. Primero a su despedida de soltera. Después a una cena por su ascenso. Y finalmente, a cualquier cosa importante. Me enteré de su embarazo porque una prima subió la foto del ultrasonido a redes sociales. Así, sin más. Ahí entendí algo que no había querido aceptar antes. Si no encajabas en la imagen, no eras parte de la historia. Y sin darme cuenta, mi familia me había ido borrando. Pero yo seguía apareciendo. Seguía yendo a reuniones. Llevaba regalos. Escuchaba historias. Hacía preguntas que nadie me hacía a mí. Y cuando hablaba de mi trabajo, lo hacía con cuidado. Siempre superficial. Consultoría. Investigación. Algo relacionado con defensa. Nada más. Una vez, el esposo de Jenny me hizo una pregunta. Solo una. Pero diferente. Le mencioné que había trabajado en un sistema de mitigación de amenazas digitales. Su expresión cambió al instante. ¿Ciberseguridad militar?, preguntó, como si de pronto me viera por primera vez. Algo así, respondí. Asintió lentamente.
Pero no insistió. Y yo supe que hasta ahí llegaba esa conversación. Nada cambió. Al mes siguiente, en una comida familiar al aire libre, mi papá me presentó así, frente a todos: ella es nuestra hija, trabaja en tecnología. No lo dijo con maldad. Pero tampoco con orgullo. Solo, con indiferencia. Y esa indiferencia duele de una forma extraña. No hace ruido. Pero corta. Con el tiempo aprendes algo importante. Dejas de desangrarte por personas que creen que tus heridas son solo rarezas. Empiezas a dejar que piensen lo que quieran. Hasta que un día, dejar de decir la verdad se vuelve más fácil que seguir explicándola. Hubo un momento, casi un año antes de que todo cambiara, en el que estuve a punto de irme para siempre. Billy acababa de ascender a sargento. Y organizó una celebración enorme. Globos, discursos, invitados por todos lados, una fiesta como de película. En un momento, le pasaron el micrófono. Y le pidieron que agradeciera a las personas más importantes en su vida. Billy habló con orgullo. Agradeció a Jenny. A mis papás. A su antiguo teniente. A todos. Pero no me mencionó. Ni una sola vez. Y eso que yo había sido quien lo sacó del problema más grande de su vida. Fui yo quien limpió su expediente. Quien pagó en silencio al abogado para asegurarse de que ese arresto jamás apareciera en su historial. Esa noche, manejando de regreso a casa, lo entendí con una claridad incómoda. Para ellos, yo era útil, pero invisible. Estaba ahí, pero no contaba. Y lo más doloroso no era eso. Era saber que, hiciera lo que hiciera, jamás sería visto como éxito a sus ojos. Me repetí que no importaba. Que no necesitaba una familia que entendiera mi vida. Tenía mentores. Tenía colegas. Tenía contratos importantes y equipos que sí respetaban mi trabajo. Pero hay algo que la familia siempre sabe hacer bien. No necesita lógica para doler. Y eso es lo que más te rompe por dentro. Lo que yo no sabía en ese momento era que todo lo que ellos creían saber de mí estaba a punto de cambiar. No por una pelea. No por una confesión. No por una discusión largamente esperada. Sino por alguien en uniforme. Alguien a quien ellos ya respetaban. Y una sola palabra dicha frente a todos. Señora, pero eso viene después. El primer momento en que sentí que algo ya no era igual, fue en Acción de Gracias. Manejé 2 horas bajo la lluvia para llegar a tiempo. Entré con una botella de vino en la mano y esa esperanza tonta de que este año, por fin, se sintiera distinto. Pero no lo fue. Ya iban a la mitad de las copas. La sala estaba llena de voces, risas, música baja, y esa energía de familia que ya tiene su propio guión sin mí. Jen estaba feliz, radiante. Y su esposo, Adam, estaba parado junto a la chimenea. En uniforme completo de la Marina. Blanco impecable, medallas alineadas, zapatos brillando como espejo. Se veía como una foto de reclutamiento, pero estaba pasando en nuestra sala. Mi papá estaba a su lado, contando la historia del último despliegue como si él mismo hubiera estado ahí. O Bronze Star. Valor en combate, decía con orgullo. Mi yerno no se quiebra cuando las cosas se ponen difíciles. Le dio una palmada en la espalda. Mirando alrededor para asegurarse de que todos lo admiraran. Yo me quedé parada cerca del perchero. Con el vino en la mano. Sin que nadie notara que había llegado. Hasta que mi mamá me vio. Y me hizo una seña leve. Ahí estás, ven, acércate. Estábamos a punto de sentarnos a comer. Hola, sí, ¿cómo estuvo el viaje? Mi mamá apenas me saludó sin mirarme mucho,
como si yo ya formara parte del mobiliario de la casa. Señaló la cocina con la mano. Deja eso en la barra, por favor. La cena empezó como siempre. Ruidosa, desordenada, llena de voces cruzadas. Todos hablaban al mismo tiempo, actualizaciones de trabajo, planes de bebés, discusiones políticas que nadie escuchaba realmente, solo gritaban sus opiniones para no quedarse fuera. Yo me senté entre el tío Dave y uno de los viejos amigos de la prepa de Billy, que claramente no tenía otro lugar donde estar. Intenté entrar en la conversación, pero Billy me cortó de inmediato con una sonrisa burlona. ¿Y tú qué? ¿Sigues desempleada o solo estás entre cafés y descansos eternos? La frase cayó más fuerte de lo que debería. Ni siquiera alcancé a responder. Mi mamá soltó una risa breve, de esas que no detienen nada. Billy, dijo, sin verdadero regaño. Como si solo estuviera cumpliendo con la forma, no con la intención. Tomé un sorbo de agua. Nadie lo corrigió. Nadie preguntó realmente qué hacía. Y en ese momento, lo que yo estaba haciendo era diseñar un análisis de amenazas clasificado para una contratista de defensa. Había pasado 3 noches sin dormir esa semana. Pero para ellos, era como si estuviera en pijama viendo series todo el día. Jenny no dijo nada. Solo seguía cortando su pavó en pedazos perfectamente iguales, como si eso fuera lo único que podía controlar. Adam, su esposo, asentía mientras escuchaba a mi papá relatar historias de guerra que no eran suyas. Yo terminé la comida sin explotar. Ayudé a recoger la mesa. Lavé los platos. Incluso me quedé al pastel. Y cuando finalmente me fui, otra vez estaba lloviendo. Todo el camino de regreso pensé en lo fácil que ya era para ellos verme como algo estático. Como un mueble. Presente, pero sin formar parte del escenario. Y lo peor es que no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que mis papás hacían preguntas. No entendían las respuestas, pero al menos las intentaban escuchar. Algo cambió cuando Jenny se casó. De pronto, su esposo se convirtió en la referencia. El estándar. El modelo. Medallas, disciplina, respeto, todo eso que ellos podían señalar con orgullo. Y aunque yo trabajara con infraestructura de seguridad nacional, algo que literalmente protegía sistemas críticos del país, nada de eso importaba si no venía acompañado de un uniforme o una condecoración. Después de eso, las invitaciones empezaron a desaparecer. Mi mamá me incluía menos. Nunca recibí la invitación para la cena de ascenso de Jenny. Me enteré porque alguien subió fotos. Ahí estaba ella, elegante, impecable, junto a Adam en un salón de un club privado. Mis papás también estaban. Billy también. Pero yo no. Ni siquiera aparecía en la descripción. Al principio me dije que había sido un error. Que simplemente se les pasó. Que estas cosas pasan. Pero luego volvió a ocurrir. El brunch del cumpleaños de mi papá. Me enteré un día antes, cuando Jenny me mandó un mensaje preguntando si iba a ir al final. Revisé la conversación. No había invitación previa. Ni aviso. Ni nada. Le respondí que no sabía que había evento. Me contestó con un emoji de pulgar arriba. Eso fue todo. Y aún así, fui. Me senté al final de la mesa. Hablé con primos que apenas recordaba. Observé a mi papá recibir un regalo de Adam. Una placa. Algo relacionado con su último despliegue. Tenía grabadas palabras como honor, valentía, compromiso. Mi papá se emocionó. Que esto significa mucho para mí, dijo, apretando la mano de Adam como si fuera su propio hijo. Yo también le llevé un regalo. Un libro de historia naval, primera edición, firmado.
El mismo que él solía citar cuando hablaba de la Marina. Lo abrió. Lo miró. Y sin decir nada, lo dejó a un lado. Y siguió con el siguiente regalo. Billy soltó una risa. Algunos compran regalos, otros coleccionan polvo. Risas otra vez. Otro momento donde yo desaparecí sin moverme. Adam no participó en la burla. Pero tampoco intervino. Siempre era así con él. Correcto. Educado. Distante. Como si estuviera esperando que yo diera una explicación que nunca pedí dar. Una vez, en una conversación corta, me preguntó, ¿y tú qué haces en el día a día? Le di una respuesta vaga. Él asintió. Suena interesante. Y lo dejó ahí. No supe si no le importaba, o si simplemente no quería decir algo incorrecto frente a mi familia. De cualquier forma, daba igual. El daño ya estaba hecho. Dejé de esperar calidez. Dejé de esperar preguntas. Lo que más me dolía no era que no entendieran mi trabajo. Era que no querían entenderlo. Les era más cómodo tener una versión de mí. La hija sin rumbo. La que medio trabaja. La que no encaja del todo. Y esa versión, la repitieron hasta que se volvió su única verdad. Billy incluso lo convirtió en chiste. Empezó a llamarme la consultora, haciendo comillas con los dedos. Decía que trabajaba desde mi sofá. Que era experta en Google. En una ocasión, me preguntó en serio si estaba en un año sabático permanente del empleo real. Nadie lo corrigió. Y todos se rieron. Y ni siquiera sabía que podías tomarte un descanso de no tener trabajo, dijo Billy, riéndose mientras levantaba su vaso. Yo no respondí. Ni siquiera me molesté en hacerlo. Con el tiempo se volvió más fácil, más cómodo incluso, simplemente quedarme en casa. Decir que tenía conflictos de trabajo cuando me invitaban a algún lado, si es que me invitaban. Me repetía que estaba ocupada. Y en realidad lo estaba. Pero en el fondo, lo que de verdad pasaba era otra cosa. Ya no soportaba ser borrada de mi propia historia familiar. El punto de quiebre llegó en primavera. Jenny y Adam organizaron una cena para celebrar la nueva promoción de él. Capitán. Algo grande. Un evento formal, con código de vestimenta, confirmación obligatoria y catering elegante. Yo no estaba invitada. Ni oficialmente, ni por Jenny, ni por nadie. Me enteré por accidente. El proveedor del catering me escribió por error. Había confundido mi número con el de una compañera de Jenny que tenía el mismo nombre. El mensaje era para confirmar asistencia. Cuando respondí explicando la confusión, la persona se disculpó. Pensé que eras una de las hermanas, me dijo. No la corregí. No fui. Esa noche me quedé en casa. Pedí comida. Y me puse a revisar auditorías internas de seguridad para un cliente bajo supervisión federal. Trabajo que después sería citado en una revisión de políticas. Trabajo que sí importaba. Mientras tanto, en internet empezaron a circular fotos de la cena. Las vi más tiempo del que debería. Adam otra vez en uniforme, firme, impecable. Jenny a su lado, elegante, con un conjunto azul marino perfectamente entallado. Mi papá dando un discurso. Mi mamá con los ojos llorosos. Billy al fondo, con su cerveza en la mano y su placa como siempre. Todos aplaudiendo. Yo no estaba ahí. Pero sabía exactamente la historia que estaban contando. El hijo responsable. La hija exitosa. El yerno ejemplar. La familia respetable. ¿Y yo? Ni siquiera aparecía en el pie de foto. El cumpleaños de Jenny fue en un salón rentado a las afueras de la ciudad.
De esos lugares con pisos brillantes, techos altos y espejos por todos lados que hacen que todo se sienta más lleno de lo que realmente está. La invitación llegó tarde. 2 días antes. Un mensaje grupal de mi mamá. Sin emoción. Más por obligación que por ganas. Casi no voy. Tenía una entrega importante ese lunes. Un proyecto confidencial con plazos estrictos. Pero algo me hizo ir. No sé si curiosidad. No sé si orgullo herido. O tal vez, solo quería ver qué tan invisible podía ser realmente. Compré un libro de pasta dura que Jenny había mencionado una vez, meses atrás, en una llamada rápida. De las pocas conversaciones reales que habíamos tenido. Lo envolví en papel azul, sin moño, sin nada llamativo. Llegué 15 minutos antes. Estacioné hasta el fondo del lugar. Y entré como si ya no me doliera estar ahí. El salón ya estaba lleno. Mesas largas con caminos dorados. Charolas de comida humeante al fondo. Un letrero cerca de la entrada que decía, esposa del comandante y siempre fabulosa. No reconocí a la mitad de las personas. Colegas militares de Adam. Amigos de Jenny. Gente de su vida, no de la mía. Los pocos rostros familiares, tampoco reaccionaron al verme. Mi mamá fue la primera en notarme. Caminó directo hacia mí. Manos juntas, postura de anfitriona perfecta. Como si estuviera recibiendo invitados en un evento importante. Viniste, dijo, con una sorpresa que no era exactamente alegría. Me llegó la invitación, respondí, levantando el regalo. Lo tomó sin mirarlo bien. Lo pongo con los demás. Luego se inclinó un poco hacia mí, bajando la voz. Nomás no hagas que la noche gire alrededor de ti, ¿sí? Ya tenemos suficientes aprovechados en la familia. Parpadeé. Perdón, solo compórtate. No te pongas sensible. Es la noche de Jenny. Antes de que pudiera responder, Billy pasó con una bebida en la mano. Me miró de arriba a abajo. Y sonrió. Mira quién por fin salió de su cueva, dijo. La mantenida llegó al evento. Algunas personas rieron. No fuerte. Pero suficiente. No dije nada. Solo seguí caminando. Busqué un asiento al final de una de las mesas, detrás de gente que no conocía. Me senté en silencio. Tomé un refresco sin gas. Y escuché conversaciones en las que no existía. Minutos después anunciaron la cena. La gente se formó casi de manera natural. Militares primero. Familia después. Invitados al final. Como si el orden ya estuviera escrito. Me quedé atrás. Serví porciones pequeñas. Y me senté en la esquina, cerca de la ventana. Otra vez, fuera del centro de todo. Traté de mantenerme al margen. Bajar la cabeza. Solo sobrevivir esa hora, y después irme. Adam todavía no llegaba. Pero en la mesa no se hablaba de otra cosa. Todos comentaban que venía directo de la base. Que probablemente llegaría con uniforme. Mi mamá lo mencionó 3 veces. Lo acaban de promover a EXO, no cualquiera obtiene ese puesto, dijo, lo bastante fuerte como para que media sala la escuchara. Mi papá asintió con orgullo. Un oficial de ese nivel, debieron haberlo ascendido antes. Jenny sonrió. Esa sonrisa suya, perfecta, controlada, como si todo en ella estuviera medido. No son solo sus medallas, dijo. Es su forma de liderar. La gente confía en él. Yo di otro bocado a mi ensalada. Y no dije nada. Entonces, la puerta se abrió. Adam entró con su uniforme completo de la marina.
Impecable. Con decoraciones alineadas. Detalles dorados que brillaban bajo la luz del salón. El ambiente cambió de inmediato. No por sorpresa, sino porque de pronto todo se volvió oficial. Como si su sola presencia validara el lugar. Dio unos pasos hacia adentro, observando la sala. Y entonces me vio. Se detuvo. Por un segundo pensé que lo había imaginado. Pero no. Enderezó la postura. Bajó el ritmo. Y caminó directo hacia mí. Se detuvo a unos metros de la mesa. Señora, dijo con voz clara, firme, profesional. Y entonces, me saludó. Un saludo militar completo. Perfecto. Preciso. Resonó en todo el salón como un golpe seco. Los cubiertos dejaron de moverse. Se escuchó el vidrio de un vaso contra el plato. Alguien jadeó. Creo que fue la tía Marlene. Mi papá dejó caer el tenedor. Jenny se quedó congelada a mitad de una frase, con la boca ligeramente abierta. Y ese saludo no fue casual. No fue un gesto social. Fue formal. Reglamentario. Y estaba dirigido a mí. No supe qué hacer. Solo asentí despacio. Teniente comandante, respondí. Me salió automático. Sin emoción. Como si mi cerebro hubiera activado un protocolo. Adam sostuvo el saludo un segundo más. Y luego lo bajó. Pero no dejó de mirarme. No estaba seguro de encontrarte aquí, dijo en voz baja. Yo tampoco, respondí. Miró la silla junto a mí. ¿Puedo? Asentí otra vez. Movió la silla y se sentó. Y el ruido del salón no regresó de inmediato. La gente seguía mirando. Intentando entender qué acababa de pasar. Jenny se acercó después de un minuto. Sonrisa tensa. Llegaste, le dijo a Adam. Y claro, respondió él, girando apenas en la silla, sin levantarse. No me iba a perder tu noche. Ella no me miró. Solo le apretó el hombro a él, y regresó a la cabecera de la mesa. Mi papá no me habló en toda la noche. Mi mamá tampoco. Billy no dejaba de mirar a Adam, como si estuviera intentando resolver una ecuación imposible. Yo me quedé hasta que sirvieron el pastel. Observando cómo todo cambiaba. La gente empezó a reír más bajo. A evitar miradas. A susurrar detrás de servilletas. Yo sabía exactamente lo que estaban pensando. ¿Por qué un oficial condecorado estaría saludando a la persona que todos llamaban la inútil? Adam no lo explicó. Yo tampoco. Pero lo sentí. Algo se rompió. O tal vez, algo se reacomodó. Por primera vez en años. Ya no sabían cómo hablar de mí. Y ese silencio. Se sintió mejor que cualquier disculpa que nunca me dieron. Me fui antes de que cortaran el pastel. Sin despedirme. Sin esperar a nadie. Solo salí. Tranquila. Como si tuviera algo más importante que hacer. Y por primera vez en mucho tiempo. Era verdad. El aire frío afuera me golpeó de inmediato. Había estado tensa toda la noche sin darme cuenta. Mis hombros estaban duros. El cuello me dolía. Crucé el estacionamiento sin mirar atrás. Llaves en la mano. Nadie me siguió. Me subí al coche. Cerré las puertas. Y me quedé sentada un momento. Sin llorar. Sin enojo. Solo, quieta. Después manejé de regreso en silencio. Sin música. Sin indicaciones. Solo el sonido del asfalto bajo las llantas. Y una palabra repitiéndose en mi cabeza.
Señora, la forma en que Adam lo dijo. Como si no fuera un título vacío. Como si realmente significara algo. Como si viniera de conocimiento, no de obligación. No le conté a nadie. Ni a mis compañeros. Ni a nadie. Ignoré mensajes. No contesté a mi mamá. Dejé el buzón de voz de Jenny sin escuchar. Pasó una semana. Entonces llegó un mensaje. Solo uno. De Jenny. Una sola línea. ¿Qué es exactamente lo que haces? Sin saludo. Sin punto. Sin contexto. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Y luego bloqueé el teléfono. Lo dejé sobre la barra. Y lo empujé lejos de mí. No respondí. ¿Por qué? ¿Qué podía decir? Nada importante, solo gestiono riesgos de sistemas de defensa que mantienen vivo al equipo de tu esposo. Ni siquiera eso lo podía decir. No solo por prudencia, sino porque habría violado al menos 3 acuerdos de confidencialidad. Lo que sí podría haber dicho. Lo que en realidad era la verdad. Era que durante los últimos 4 años había trabajado con contratistas de defensa en proyectos de los que nadie en mi familia jamás iba a escuchar. Auditorías de sistemas remotos. Pruebas de vulnerabilidad. Simulaciones de infraestructura diseñadas para medir cuánto tiempo puede sobrevivir una operación crítica bajo un ataque cibernético coordinado. El último trimestre. Incluso trabajé directamente en un protocolo de comunicación segura que el equipo de Adam ya estaba usando en campo. Él no conocía los detalles completos. Pero sabía lo suficiente. Y cuando me vio esa noche, me vio como realmente era. No solo como la hermana mayor de su esposa, sino como alguien que, sin que ellos lo supieran, había contribuido a mantenerlo con vida. No respondí el mensaje de Jenny porque entendí algo con total claridad. Ninguna explicación iba a cambiar lo que ya habían decidido creer. Si no podían reconocer mi valor sin credenciales brillando en oro, entonces no merecían acceso a lo que realmente había construido. Durante años me repetí que su desprecio no me afectaba. Que no era personal. Que simplemente no entendían. Que no podía esperar que personas con carreras tradicionales comprendieran trabajos clasificados. Pero esa noche, en ese salón, viendo el tenedor de mi papá caer sobre el plato, y el rostro de mi hermana perder todo color, entendí algo que me incomodó profundamente. Yo lo había permitido. No el desprecio. Eso era suyo. Pero el silencio. La forma en que me hacía pequeña cada vez que dejaba pasar un comentario. Cada vez que aceptaba ser borrada de la conversación. Cada vez que me quedaba callada para evitar conflictos. Eso sí era mío. Yo dejé que hablaran sobre mí. Porque era más fácil que explicar algo que no podía explicar. Dejé que hicieran bromas. Porque era más sencillo que encender una pelea sin salida. Dejé que me excluyeran. Porque ser ignorada dolía menos que ser ridiculizada. Pero el silencio, con el tiempo, se convierte en permiso. Y yo había dado demasiado. Esa idea se quedó conmigo durante días. Me siguió al trabajo. En las revisiones nocturnas con equipos remotos. En las mañanas silenciosas leyendo reportes con la luz azul del monitor. No podía dejar de pensar en todas las veces que me reduje a mí misma. Solo para mantener la paz. Como cuando pagué la factura médica inesperada de mi mamá. Y no dije nada cuando ella agradeció a mi papá por haberlo resuelto. O cuando edité toda la tesis de posgrado de Jenny. Mientras ella les decía a nuestros familiares que lo había hecho sola. O cuando Billy me pidió prestados $2,000 en un problema urgente. Y los transferí sin preguntar. Nunca me los devolvió.
Nunca volvió a mencionarlo. En esos momentos me decía a mí misma que no importaba. Que no lo hacía por reconocimiento. Pero cuando lo vi con claridad, la verdad fue más dura de lo que quería aceptar. No solo estaba ayudando. Estaba intentando ganarme un lugar. Un asiento en una mesa. Que ya había decidido que yo no pertenecía ahí. Y cuando Adam me saludó ese día. Sin show, sin discurso, sin intención de impresionar a nadie. Algo dentro de mí se abrió. No porque necesitara su aprobación. Sino porque fue la primera vez en años. Que alguien en esa familia reconocía lo que yo realmente era. No como la hermana de Jenny. No como la que está ahí de paso. Sino como una profesional. Una operadora real. Alguien que hace trabajo real. Ese saludo no fue para ellos. Fue para mí. Y por eso, su silencio después se sintió todavía más fuerte. Mi mamá intentó contactarme unos días después. Dejó un mensaje. Decía que la noche se había puesto un poco tensa. Y que quizá deberíamos reunirnos para hablar las cosas. Hablar las cosas. Como si hubiera sido un malentendido. Como si yo hubiera exagerado. No devolví la llamada. Billy no dijo nada. Nada nuevo. Jenny mandó otro mensaje después. Adam no me quiere decir, pero creo que la regué, si algún día quieres hablar. No era una disculpa. Ni siquiera era una pregunta. Pero lo leí 2 veces. Y lo borré. Porque para ese momento, algo ya había cambiado dentro de mí. Había pasado demasiado tiempo bajando mi propia voz. Solo para hacer que otros se sintieran cómodos. Y en ese momento, ya no estaba dispuesto a seguir hablando en voz baja. Se acabó. El siguiente intento de contacto llegó para el brunch de Pascua. El típico mensaje en el grupo familiar. Mi mamá lo envió como siempre, firmando con ese con cariño, la única adulta real de la familia, como si fuera una broma interna que todos debían entender. Jenny mandó otro mensaje unas horas después. Espero que puedas venir. Sería bueno dejar todo atrás y seguir adelante. Lo leí sin emoción. No respondí. Bloqueé el teléfono. Y lo dejé boca abajo sobre la mesa. 3 días después llegó otro mensaje. Más seco. Más insistente. Solo avísanos si vas o no. Mamá está estresada. Sin punto final. Sin saludo. Como si pedir algo de mí fuera casi una orden automática. Tampoco respondí. El domingo de Pascua me desperté con fotos en el chat familiar. Billy frente a la parrilla, cerveza en una mano, pinzas en la otra. Jenny abrazando a mi mamá. Mi papá dando un brindis en el patio trasero como si estuviera en una conferencia diplomática. Alguien escribió, familia fuerte, tradiciones más fuertes. Silencié el chat. Sin pensar. Sin dudar. Esa noche Jenny volvió a escribir. ¿De verdad hicimos algo tan malo? Yo ya había salido a caminar. Había cenado. Y terminado de revisar un informe de seguridad de 57 páginas para un contratista privado que nunca sabría mi nombre. No respondí. Y esta vez no fue enojo. No fue castigo. Fue una decisión. Durante años había orbitado alrededor de personas que construyeron una versión de mí que les resultaba cómoda. Silenciosa. Disponible. Siempre en segundo plano. Útil, pero invisible. Capaz, pero nunca exitosa en sus términos. Me necesitaban pequeña para poder sentirse grandes. Y yo lo permití. Fui parte de eso cada vez que me presenté. Cada vez que me hice menos.
Cada vez que sonreía ante comentarios que debieron doler más de lo que admitía. Les di el beneficio de la duda tantas veces que dejé de contar. Pero esa noche en la cena, después del saludo de Adam, después del silencio incómodo que llenó el salón, vi todo con una claridad brutal. Ellos no me habían entendido mal. Simplemente, no les importaba entenderme. Y esa diferencia lo cambió todo. La siguiente vez que llegó una invitación, ni siquiera abrí el mensaje. Esa semana mi mamá mandó una foto. Un álbum viejo que encontró en el ático. Mira lo que encontré, tu proyecto de feria de ciencias de primaria. Siempre fuiste nuestra pequeña genio. Ni una palabra sobre la cena. Ni una sola mención de lo que pasó. Solo un recuerdo cuidadosamente seleccionado. Suave. Seguro. Sin bordes incómodos. No respondí. Pocos días después, Billy publicó una foto de entrenamiento. Equipo táctico. Formación militar. Pulgar arriba. La descripción decía, algunos estamos muy ocupados para la familia, otros servimos. Los comentarios estaban llenos de emojis de fuego y agradecimientos por su servicio. Nadie me mencionó. Pero tampoco era necesario. El mensaje estaba claro. Y yo tampoco respondí. Después vino Jenny. Me llamó una vez. No contesté. Luego escribió 2 mensajes. El primero decía, ignorar a todos no es la solución. El segundo, estás siendo un poco dramática. Leí esa palabra varias veces. Dramática. La palabra que siempre usaban cuando algo de mí dejaba de ser cómodo. Cuando pedía respeto. Cuando cuestionaba cómo me trataban. Cuando dejaba de encajar en su versión de mí. Dramática. Siempre la misma etiqueta para apagar cualquier incomodidad. Pero esta vez, no discutí. No expliqué nada. Porque ya no les debía explicaciones. Una semana después, mi mamá envió un mensaje largo. Tan largo, que el chat lo cortó. Decía que la familia siempre se mantiene unida. Que todos estaban haciendo lo mejor que podían. Que no podíamos cambiar el pasado, pero sí seguir adelante. Terminaba con, no destruyas todo por una sola mala noche. Casi me dio risa. Porque durante años ellos me habían borrado poco a poco. De fotos. De escenas. De historias. De su idea de familia. Y el problema, fue la única vez en la que alguien me vio de verdad. No respondí. Regresé al trabajo. Ese día tuve una reunión con un contratista de defensa en una base aérea de tercer nivel. Por la tarde entrevisté a 2 analistas junior para un programa que ayudé a diseñar. Pero que jamás aparecerá en mi currículum. Por las noches redactaba reportes que eventualmente terminarían sobre el escritorio de alguien con estrellas en los hombros. Generales. Altos mandos. Personas cuyo nombre jamás aparecería junto al mío, pero que seguirían, sin saberlo, los protocolos que yo había diseñado. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente. Empecé a llenar mi agenda con cosas reales. Cenas con colegas que si escuchaban lo que decía. No asentían por educación, respondían. No fingían interés, preguntaban en serio. No eran conversaciones para llenar silencio, eran intercambios reales. Fines de semana que ya no giraban alrededor de esperar ser incluida en algo. La ausencia de mi familia no dejó un vacío. Dejó espacio. Y ese espacio no tardó en llenarse. Para mitad del verano, ya estaba consultando con 2 firmas nuevas. Ambas me ofrecieron contratos a largo plazo. Una era remota. La otra requería mudarme. Elegí la segunda.
Cambio de ciudad. Cambio de vida. Cambio de historia. Cuando anuncié el movimiento en LinkedIn, la publicación tuvo más de 2000 reacciones. Colegas, mentores, compañeros de universidad, personas que sí habían visto mi trabajo. Felicitaciones. Mensajes. Reconocimiento. Billy no le dio me gusta. Jenny no comentó. Mi mamá no escribió. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Una semana antes de mudarme llegó una tarjeta a mi departamento. Sin remitente. Escrita a mano. Pero reconocí la letra de inmediato. Era de Jenny. Decía, creo que por fin lo entiendo. Perdón por todas las veces que no pregunté. Perdón por no ver lo que tenía enfrente. Sé que es tarde, pero estoy orgullosa de ti. Y ojalá algún día pueda ganarme sea una parte de tu confianza otra vez. Sin excusas. Sin justificaciones. Solo eso. La leí varias veces. Y no supe qué hacer con ella. No la enmarqué. No la rompí. Solo la guardé en el cajón del escritorio. Debajo de notas de trabajo. Debajo de listas con información clasificada. Como algo que no estaba lista para procesar todavía. O tal vez, que nunca lo estaría. Pero no la tiré. Porque quizá algún día quiera volver a leerla. O quizá no. Para ese momento, yo ya estaba enfocada en construir una vida que no dependiera de permisos ni de disculpas. Me mudé antes de que terminara el verano. Nueva ciudad. Nuevo contrato. Nuevas paredes que no conocían ninguna versión de mí que tuviera que disculparse por existir. La agencia no era glamorosa desde afuera. Un complejo industrial. Sin letreros. Pasillos grises. Alfombras desgastadas que parecían no haberse cambiado en años. Pero adentro era otra cosa. Pasillos silenciosos. Conversaciones bajas. Proyectos que importaban, aunque no se pudieran mencionar en voz alta. Tenía mi propia oficina. No era grande. Pero era mía. 3 semanas después me asignaron liderar una revisión especial de seguridad. Una auditoría interna por vulnerabilidades que otros habían pasado por alto. 2 semanas de plazo. Sin margen de error. Sin filtraciones. Sin excusas. Trabajé jornadas de 14 horas. Entraba temprano los domingos. Salía tarde los viernes. Nadie me microgestionaba. Solo confiaban en mí. Y lo hice. Cuando entregué el reporte, estaba limpio. Preciso. Cerrado. Y había detectado 3 fallas críticas que nadie más había visto. 2 se corrigieron en menos de 48 horas. La tercera provocó una reescritura completa de protocolos en una división entera. El lunes siguiente, mi director me detuvo en el pasillo. Te vamos a ascender, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. No por el reporte, sino por cómo lo hiciste. Así llegó mi nuevo título, asesora líder de sistemas. No está mal, para alguien cuyo propio hermano todavía creía que trabajaba en atención al cliente. Para otoño, algo empezó a circular. No en redes. No públicamente. Sino dentro de mi familia. Al parecer, Adam había hablado en otra cena a la que yo no fui invitada. Alguien hizo una broma sobre que yo ya era demasiado importante para los brunch. Y él intervino. Directo. Sin tono arrogante. Sin drama. Solo una pregunta, si saben lo que realmente hace ella, ¿verdad? Eso fue todo. Un solo comentario. Me enteré después, por un primo que me escribió meses más tarde.
Dijo que la sala se quedó en silencio. Que mi papá no volvió a hablar mucho esa noche. Que Billy, como siempre que no tenía control de la conversación, se fue temprano. Y yo no sentí satisfacción. No sentí triunfo. No sentí venganza. Sentí algo más frío. Neutralidad. No fue justicia emocional. Fue simple lógica. Durante años me habían subestimado. Asumieron que el silencio significaba irrelevancia. Pero ahora la ecuación ya no cerraba. Y ellos no sabían cómo resolverlo. Mientras tanto, mi trabajo seguía creciendo. Un excolega me recomendó para una cumbre cerrada. De esas que no tienen sitio web. Ni anuncios. Ni acceso público. Solo invitación directa. Y nombres que importan. Ese tipo de eventos donde te quitan el celular al entrar y lo guardan en bolsas opacas. Donde todos se tratan por nombre de pila, pero el nombre realmente importa más de lo que parece. El panel era sobre integridad de la información en cadenas de suministro. Yo no presenté con mi nombre completo. Solo un código. Un identificador. Nada más. Pero después de la sesión, 3 mujeres del público se acercaron. Querían conectarse conmigo. Dijeron que nunca habían visto a alguien moverse en ese nivel técnico y estratégico con tanta claridad. Les di un correo alterno. Uno seguro. 2 meses después, estuve mentorando a una de ellas en una propuesta que terminó consiguiéndole trabajo en una de las 3 firmas más importantes de análisis de defensa del país. Esa misma temporada me invitaron a otra cumbre. Más pequeña. Más cerrada. Más intensa. Fui la única mujer en el panel. La única persona menor de 40. El moderador me presentó con una sola frase. Su trabajo evita que los sistemas fallen justo donde más importa. Y esa frase se me quedó grabada. Porque eso era exactamente lo que había hecho toda mi vida. Sin aplausos. Sin reconocimiento. Sin nombre visible. Evitar que todo se rompiera. Mantener a la gente a salvo, incluso cuando ellos no sabían que estaban en riesgo. Una noche, ya entrado el invierno, me quedé hasta tarde revisando un reporte de vulnerabilidad. Venía de un subcontratista civil. Era el tipo de falla que podía provocar un efecto dominó en varios sistemas críticos. Un error pequeño, con consecuencias enormes. Lo marqué. Lo documenté. Lo envié al protocolo correcto. Mientras firmaba el archivo, pensé en Adam. En ese saludo. En ese momento exacto. No fue actuación. No fue compasión. Fue reconocimiento. De alguien que entiende lo que está en juego. De alguien que ha visto qué pasa cuando la gente deja de preguntar. Esa noche llegó un correo inesperado. No era de Jenny. No era de mis papás. Era de Adam. El asunto estaba vacío. El mensaje era corto. Solo quería que supieras que están empezando a escuchar, despacio, pero lo están haciendo. Sin firma. Sin seguimiento. Lo leí. Y no respondí. Pero tampoco lo borré. Días después tuve café con una analista junior del equipo. Recién salida de la universidad. Nerviosa en esa forma que yo recordaba demasiado bien. Me preguntó si algún día se volvía más fácil. No le mentí. No se vuelve fácil, le dije. Se vuelve diferente, y aprendes a confiar en tu propio criterio. Ella asintió como si entendiera. Tal vez no del todo. Pero suficiente. Y vi algo en ella. Esa chispa inicial. Esa seguridad que todavía no sabe que es seguridad. Esa fuerza que apenas empieza a formarse. Esa misma noche le mandé un correo.
Recursos. Notas. Recomendaciones. Cosas que algún día, cuando el trabajo se pusiera pesado, pudiera releer y no sentirse sola. Ayudarla se sintió más real que cualquier reunión familiar a la que ya no iba. Ese mes empecé a bloquear 1 hora cada viernes. Solo para mentoría. Sin estructura formal. Sin agenda rígida. Si alguien reservaba ese espacio, tenía mi atención completa. Si no, escribía. No sobre mi familia. No sobre lo que dolía. Sino sobre sistemas. Sobre lo que funciona. Sobre lo que falla. Sobre lo que se puede mejorar. Y poco a poco entendí algo importante: no todo cambio es ruidoso. No todo se anuncia. A veces el cambio se parece a un correo sin abrir. A una conversación silenciada. A una puerta que decides no volver a tocar. Aunque todavía tengas la llave. Y a veces se parece a un cuarto vacío, donde por fin tu propia voz suena lo suficientemente fuerte como para escucharse. Casi en primavera, Jenny volvió a escribirme. El mensaje llegó un martes. Perdido entre correos de trabajo y alertas del sistema. Sin asunto. Solo texto. Sé que no te debo una respuesta, pero perdón por todo. Me quedé mirando la pantalla un rato. No porque no supiera qué decir, sino porque ya no estaba segura de que decir algo fuera necesario. Durante meses había construido una vida sin ellos. Y funcionaba. Una vida estable. Llena. Con personas que sí confiaban en mí. Con rutinas que tenían sentido. Con trabajo que no necesitaba una historia familiar para validar mi valor. Ya no los necesitaba. Pero eso no era lo mismo que no sentir nada. Dejé el mensaje sin leer durante 2 días. Luego respondí: ¿exactamente por qué te estás disculpando? Contestó ese mismo día. Sin defensas. Sin excusas. Solo honestidad. Por creer lo que era más fácil creer. Por dejar que otros te minimizaran porque era más cómodo para nosotros. Por reírme cuando debí preguntarte. Por no saber cuánto estabas cargando. Y por no intentar averiguarlo. Esa última parte fue la que más pesó. No había emojis. No había excusas. No había forma de suavizarlo. Era la primera vez que Jenny escribía algo sin esconderse detrás de bromas o frases hechas. El tono era distinto. Más lento. Más consciente. Más real. Leí el mensaje varias veces antes de responder. Y esta vez, sí acepté una llamada. No fijamos hora. Solo escribió: llámame cuando no se sienta como una carga. Y eso hice. La llamé 2 noches después. Contestó al segundo tono. Al principio no dijo nada. Solo respiraba. Como si no supiera por dónde empezar. Debí verlo antes, dijo por fin. Badam me contó después de esa noche, no todo, pero lo suficiente. Se detuvo. No dije nada en ese momento. Solo lo escuché. Hizo una pausa. Y dijo que nunca había visto ese nivel de trabajo fuera de operaciones de combate. Que tu nombre salía en briefings clasificados. No me pudo dar detalles, pero sí me dijo algo. Tragó saliva. Que si yo supiera, aunque fuera la mitad de lo que haces, nunca te habría vuelto a llamar inútil. Solté una exhalación corta. No de enojo. No de emoción. Solo aire. Te saludó, dijo ella. Lo sé, respondí. No paraba de hablar de eso en el camino de regreso, continuó. Dijo que te lo ganaste más que muchos oficiales con los que ha trabajado.
Hubo silencio. Luego agregó, más bajo, no supe qué hacer con eso. Asentí aunque no podía verme. Ya me lo imagino. Se quedó callada unos segundos. Me hizo darme cuenta de algo, dijo. Siempre usé la versión fácil de ti. La que trabaja desde casa. La que hace proyectos. Nunca pregunté lo difícil. Otra pausa. Y cuando mamá o Billy hacían comentarios, yo no los detuve. Solo lo dejé pasar. Lo siento por eso. El silencio entre nosotras ya no era incómodo. Era nuevo. Desconocido. Pero no pesado. No estoy enojada contigo, dije al fin. Pero necesitas entender algo. Ya no soy la persona que solía ser. No tengo espacio para administrar la comodidad de los demás. Respiró despacio. Te lo entiendo. Necesito límites, continué. Si vamos a construir algo, tiene que ser desde aquí. No desde una versión editada de lo que pasó. Sin comentarios pasivo-agresivos. Sin silencio cuando alguien me minimice. Y sin fingir que nada de esto existió. No discutió. No intentó defenderse. No pidió crédito por la disculpa. Solo dijo, está bien, es justo. Y seguimos hablando. 20 minutos más. Sin prisa. Sin presión. Me contó que había empezado a trabajar con una organización que ayuda a familias de militares a adaptarse a la vida civil. Me hizo pensar, dijo, en cuánta gente hace trabajo invisible que nadie ve. Hizo una pausa. ¿Te suena familiar? Rió apenas. No de burla. De reconocimiento. Cuando colgamos, no sentí alivio. Tampoco emoción. Sentí calma. Como si algo que llevaba años girando, por fin se hubiera detenido. En las semanas siguientes hablamos de vez en cuando. Sin intensidad. Sin dramatismo. Ella me mandaba artículos sobre mujeres en defensa. Yo le compartía podcasts sobre liderazgo. No revivimos heridas. Tampoco fingimos que ya estaban cerradas. Era algo más simple. Más humano. Cauteloso. Real. Y eso, ya era suficiente para empezar. En algún momento me preguntó si consideraría ir a otra cena familiar. No de inmediato. Solo, algún día. No lo sé, le dije honestamente. Está bien, respondió. Solo quiero que sepas que eres bienvenida, incluso si es incómodo para los demás. No dije que sí. Pero tampoco lo rechacé. Y esa fue la diferencia. Por primera vez, no estaba tratando de regresarme a la historia vieja. Me estaba ofreciendo una nueva. Más pequeña. Más honesta. Sin presión. Un espacio donde yo decidía si entrar o no. Unos días después le mandé una foto. De un panel de liderazgo donde participé. Estaba de pie junto a otras 3 mujeres del sector. Sosteniendo una placa sin título. Solo iniciales. Solo contribución. Solo trabajo. Ella respondió, ellos tienen suerte de tenerte. No esperaba que me afectara. Pero lo hizo. No porque necesitara validación. Eso ya había dejado de importarme. Sino porque fue la primera vez que sentí que me veía. Sin necesitar reflejarse en mí. Y eso, fue suficiente. Hoy mi vida es tranquila. Pero no pequeña. Y esa diferencia lo cambia todo. Sigo trabajando en el mismo campo. Sigo entrando a salas donde los nombres completos no importan. Donde muchos no aparecen en registros. Donde el crédito no es el objetivo.
donde lo que haces pesa más que lo que te reconocen. Y por primera vez en mucho tiempo. Eso no me borra. Me define. Hay semanas que se sienten densas, llenas de análisis, reportes, líneas rojas marcadas sobre sistemas que nadie más quiere mirar de cerca. Y hay otras, donde te la pasas en salas de juntas, revisando los puntos ciegos de otros antes de que se conviertan en titulares. Me gusta así. Aquí nadie te pide un resumen de tu vida entre copas de vino. No lo necesitan. Aquí no te ganas el lugar con apariencia. Te lo ganas sabiendo de lo que hablas. Y punto. Cuando hablo, la gente escucha. No porque hable más fuerte, sino porque aprendieron que el silencio no es lo mismo que la duda. La semana pasada entrené a un equipo nuevo de analistas. Jóvenes. Brillantes. Con una ambición que me recordó a la que yo escondía antes. Cuando terminó la sesión, una de ellas se quedó. Me preguntó si alguna vez me sentí invisible cuando empecé. No le conté todo. Solo le dije una parte. Antes confundía el silencio con paz, le dije. Pero no lo era. Y era una navaja. Asintió despacio. Como si lo entendiera. Aunque todavía no le hubiera tocado el filo. Le va a tocar. Mi oficina no es elegante. No tiene ventanas. Pero la luz es limpia. Y el escritorio es mío. En una esquina hay una foto pequeña de la costa. De un viaje que hice sola el año pasado. Y en un cajón, doblada con cuidado. Todavía está la nota de Jenny. Aún marcada. Aún legible. Hablamos de vez en cuando ahora. No somos cercanas. Pero hay algo distinto. Hay espacio entre nosotras otra vez. Un espacio real. No construido desde la culpa. Ni desde la nostalgia. Ni desde la obligación. Solo respeto. Uno que se gana en intercambios pequeños. Sin prisa. Sin presión. Ella dejó de llamarme dramática. Dejó de permitir que otros hablaran por mí. Y cuando nuestras vidas se cruzan. Primero escucha. Ya no he ido a una reunión familiar completa desde aquella cena. Y honestamente, no creo volver a hacerlo como ellos esperan. Pero sí vi a mis papás una vez. No fue planeado. Yo estaba en DC, presentando en un panel privado. Grupo pequeño. Acceso cerrado. Gente de agencia. Contratistas estratégicos. Nadie estaba ahí por espectáculo. Solo por trabajo. Una coordinadora de logística era hija de una vecina vieja. Lo mencionó en una conversación casual. Alguien más lo escuchó. Y de alguna forma, llegó a mi mamá. Y así, sin aviso. Ellos supieron que yo iba a estar ahí. Entré al edificio como siempre. Credencial en mano. Notas en la bolsa. Lista para explicar partes del sistema que casi nadie ve. Ya iba por mi primer café cuando los vi. Mis papás. Parados al fondo. Cerca de la pared. Sin acercarse. Sin saludar. Solo, escuchando. No creo que entendieran todo lo que dije. Pero no se fueron. No interrumpieron. No se levantaron antes de tiempo. Se quedaron. Cuando terminó, la gente empezó a salir. Y mi papá esperó. Hasta que el pasillo quedó casi vacío. Entonces se acercó. Te veías como alguien que pertenece ahí, me dijo. Asentí. Porque era verdad. Se quedó callado unos segundos. Luego dijo, no sabíamos. Ya lo sé, le respondí. Ese era el problema. No hubo abrazo.
No hubo discurso. No se abrió el pasado como si pudiera repararse en una sola conversación. Pero por primera vez, no me miró como un problema que tenía que resolver. Me miró como alguien a quien tenía que respetar. Lo entendiera o no. Billy no me ha buscado. Antes eso dolía. Ahora no. Hay personas que construyen su identidad paradas encima de otras. Y cuando tú te bajas, no se caen. Solo buscan otro lugar donde pararse. Eso ya no es asunto mío. Con Adam he intercambiado algunos correos. Profesionales. A veces breves. A veces un poco más humanos. Una vez me pidió una recomendación. Un oficial suyo quería pasar al sector privado y no sabía cómo. Le mandé un contacto. Y añadí, gracias por aquella noche. Me respondió, no fue un favor. Solo mostré quién sostiene realmente la estructura. Así es el respeto real. No hace ruido. Pero cambia la temperatura de toda la sala. Cuando pienso en aquella cena. El silencio incómodo. El tenedor cayendo. Las caras congeladas. No siento enojo. Tampoco triunfo. Solo claridad. Porque ese momento no fue venganza. No fue validación. No fue alguien diciendo lo que yo quería escuchar. Fue la verdad, apareciendo más fuerte que la historia que ellos habían construido sobre mí. Era una historia donde yo era la que no daba el ancho. La que no destacaba. La que trabajaba desde Internet y nunca parecía encajar del todo en lo que ellos consideraban éxito. Esa historia se vino abajo, en el instante exacto en que alguien de su mundo entró a la sala. Y me saludó como si yo perteneciera al suyo. Ahí cambió todo. No fue el rango. No fue el uniforme. Fue el reconocimiento. El silencio. La pausa. Ese momento en el que el aire se vuelve distinto, y nadie sabe cómo reaccionar. A veces la justicia no llega en forma de juicio. Ni de pelea. Ni de confrontación. A veces llega caminando despacio. Se detiene frente a ti. Y te dice, señora. Y en ese segundo, en ese silencio incómodo que sigue, todo se reescribe. Así que no. Yo no estoy buscando reconciliaciones forzadas. Ni finales felices diseñados para que otros se sientan mejor. No estoy tratando de que me entiendan personas que alguna vez me llamaron un problema. Mientras tomaban sin dudar todo lo que yo les ofrecía. Lo que yo quiero, ya lo tengo. Una vida que construí sin aplausos. Una voz que no tuve que vender para ser aceptada. Y un lugar que no tuve que rogar. Eso, para mí, es el verdadero legado. No lo que la gente dice de ti cuando ya no estás. Sino lo que eres capaz de sostener. Sin necesidad de que nadie lo vea. Gracias por acompañarme hasta el final. Dime algo, ¿alguna vez alguien te subestimó por completo, y después se dio cuenta demasiado tarde de quién eras realmente? ¿O tuviste que alejarte de tu propia familia solo para proteger tu paz? Te leo en los comentarios. De verdad me interesa saber cómo lo viviste. Y si esta historia te llegó, dale like, compártela con alguien que necesite escuchar esto. Y suscríbete para más historias reales sobre aprender a sostenerte firme. Incluso cuando significa estar solo. Porque a veces, la forma más poderosa de justicia es la que no hace ruido.